Quiero que veamos esto que ha pasado en el Chiringuito porque es bastante interesante. Bueno, pues hoy en el partido Alavés-Real Madrid existieron algunas polémicas, algunas jugadas polémicas para analizar por parte de los dos equipos. Estaba claro que en el Chiringuito iban a iniciar con la jugada del Madrid, la jugada en la que piden penalti contra Vinicius de Tenaglia, que sorprendentemente iba a ser la única jugada polémica de las que existieron en este partido que el Chiringuito iba a analizar y a debatir, obviando así las jugadas polémicas en las que el Madrid es beneficiado, como la del penalti por empujón de Asensio y la expulsión por esta falta de Asensio. Bueno, pues cuando estaban terminando de quejarse del arbitraje por este supuesto penalti a Vinicius, explotando contra el arbitraje porque el equipo al que más penaltis le pitan, el Real Madrid, no le pitaron su penalti de hoy, pues ahí es donde entró Uris Araspitarte, un árbitro que sí tuvo interés en revisar las jugadas de Asensio y todas las polémicas a favor del Real Madrid. Cuando intentó entrar Uris Araspitarte, Josep Pedrerol le silenció de una manera bastante lamentable y vergonzosa, queriendo lógicamente que el foco no esté puesto en las polémicas en las que el Madrid es beneficiado, pero sí en las que supuestamente el Madrid es perjudicado. Obviamente, Juanfe, o lo habían retirado. Entonces, sigue. ¿Cómo puede ser que arbitre al Madrid alguien que mostró tanta manía al Madrid, no? Bueno, ese es tu punto de vista. ¿Tú te mostró cariño, tú crees, Juanfe? No tienes que mostrar cariño, pero tampoco creo que tengas que pasar la mano por la espalda a quien te está matando permanentemente en sus canales oficiales. Por eso ganas de vengarse, porque tú piensas que le pasa la mano por la cara. No, pero él se estaba refiriendo, yo creo que para mí fueron desafortunadas esas declaraciones antes de un partido. Si las hubiera hecho 3 días después del partido, que hubiera dicho lo mismo, no hubieran sido tan trascendentes, porque realmente es el pensamiento de todos los árbitros. Ya, pero claro, hoy el árbitro, el penalti a Vinicius, que para nosotros, para la mayoría, es claro, incluso para Soria, incluso para Damián, es decir, que no son sospechosos, digamos, ¿no? No digamos que lo han visto y lo ven Soria, lo ven Damián. ¿Por qué éramos sospechosos? ¿Él? No sé por qué hay que ser sospechoso de nada. Yo siempre suelo decir cuando veo jugadas... No, tú como periodista independiente... No, soy independiente que tú. De los colores te pueda, ¿no? No soy más... Josep, también lleva 6 no somos ni más... Josep, no hablas en serio. Pero el tema es serio. Que los colores, el hecho de soy más independiente que tú. Como claramente forofo del Atleti, podría influir en el tema este. Que no soy más independiente que tú, pero si veo un penalti... No, yo soy un culé que reconoce que es penalti, también lo digo como que es llamativo. Bueno, tú... Igual que tú como... Bueno, un Atlético... Tú eres una mezcla de culé y madridista, que es lo más difícil. Es que el Barça, en la Champions, voy con el Madrid, tú vas en contra del Madrid. La diferencia que tenemos tú y yo, ¿no? No, que es penalti. Yo lo que digo, por eso digo, que tú que vas en contra del Madrid en la Champions, que digas que es penalti me llama la atención y me parece muy valorable. Entonces creo que es muy importante. Pero vamos a situar también con Uris Araspitarte. Uris, hola. Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Pajares Paz, hola. Buenas noches. Vale. Hola. A ver, Rafa Guerrero, mójate, ¿para ti es penalti? Para mí es penalti. Vale. Juanfe, ¿para ti es penalti? Para mí es penalti. Vale. ¿Urizar es penalti? Efectivamente es penalti. ¿Pajares es penalti? Como un camión. Vale. Bueno, el del bar de vacaciones. ¿Cómo se explica que el del bar no le diga por lo menos vete a verlo, Pajares? Pues no lo entiendo. La verdad es que este árbitro, cuando estuvo en activo, dejaba mucho que desear como árbitro. Después entró como árbitro de VAR y todos tenemos en la mente aquel fallo grosero en la jornada 3 del Alavés contra el Athletic Madrid, que lo metieron en la nevera, que para mí no tenía que haberlo metido en la nevera, sino en el congelador, y haberlo tenido ahí un montón de meses. Pero la culpa no es de él tampoco, ¿eh? La culpa es de aquellas personas que lo tienen ahí como árbitro asistente o árbitro de VAR. A mí la verdad es que no me gusta esta persona, al margen de aquellas amenazas hacia un club, ¿no? Pero la verdad es que no lo entiendo. Es que yo creo que el punto es, cuando un árbitro amenaza a un club, pierde credibilidad, ¿no? Por lo menos la imparcialidad que se le supone a... ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Perdón, bueno, que los resultados son de la semana pasada, pero no pues... Pero es que hay gente a veces pide también que... claro, no, y de hecho, hoy ha pasado. Hay gente que... Hoy ha pasado. Roncero, retroactivo, son retroactivos. A veces la gente pide también que repasemos... Retroactivo. Me piden toda la liga. Y solo digo, podemos poner solo 2 o 3 jornadas. Llamo Roncero, Josep. Oye, verdad, el que se encarga está de vacaciones y hemos puesto el de la... Rafa, para ti, ¿el VAR tiene que intervenir o no? Yo creo que sí, porque error claro, manifiesto, si todos tenemos claro que es penalti, que hemos visto que es penalti, el árbitro de campo no lo ve, ¿por qué no le llama? ¿Qué motivo hay para ser una jugada gris? Gris no puede ser cuando todos vemos que es penalti. O sea, lo de gris es que me hace una gracia jugar con el gris. No, a ver, ¿por qué era con 2-1?
es con empate a 1. Bueno. O con... Sí, no es una broma sí, esto. con empate a 1. No, el del VAR. No llamo porque es gris. No, perdóname. Ni gris ni azul marino. Deja que el árbitro del campo, por lo menos, vaya al monitor y lo vea. Ya está fenomenal. El de Girona es muy parecido a este. El del Girona, que te le hacen a Rodrigo, es muy parecido a este. Entonces, y ahí no nos tiramos de los pelos, ¿eh? Sí. O sea, entiendo que es muy parecido, por no decir similar. Por eso para mí no es penalti. Por eso para mí es una jugada que además, como se tira después Vinicius, hace que todavía sea menos penalti. Pero aquí estamos hablando de un penalti clarísimo de parte de todo el mundo menos tú, Fite. Entonces, si digo, si este es igual que el de Girona, y el Girona sí que el partido iba a empate. No, y no se pitó, por eso digo, para mí no podemos valorar que sea o no sea penalti por cómo se tira. O sea, hay contacto. No, la valoración no está como se tira. Que la valoración no está en cómo se tira. Claro, hay penalti, hay contacto. Si es o no es. ¿Se tira mal? Sí. Sí. O sea que tú dices que un error en un momento determinado justifica otro error. Como un día me equivoco. No, es que para mí no es ningún... Ese día me equivoco, ya me puedo equivocar siempre, permanentemente me equivoco. ¿El VAR tiene que intervenir? La culpa de todo esto la tiene el Comité Técnico de Árbitros, desde que les ha dicho este año que no intervengan tanto en las áreas, y por ese motivo lo dejan más a interpretación del árbitro estas jugadas. Yo desde luego soy partidario de que tienen que intervenir en estas jugadas cuando el árbitro se equivoca. Toma la medida disciplinaria, técnica o la que corresponda. Y otra cosa más. Yo creo que Urizar, no sé, más claro que Pajares no se puede decir. A ver, Urizar. No, bueno, pero yo sí voy a decir que González Fuertes tampoco le llamó al árbitro cuando el empujó de Asensio. ¿Por qué? Porque no hay empujón. A Urizar le parece penalti. No hay empujón. ¿Le parece penalti a Urizar? Sí. No hay empujón. No, es un penalti como el otro. Y no hay ninguna... Mía, por favor. Nadie, ningún árbitro aquí ha visto penalti de Asensio, ninguno. Madre mía. Mira, En absoluto. Pero por favor, Pajares es penalti, Pajares. En absoluto. Además, mira, te voy a decir una cosa. Herrero, es penalti. Si ves el vídeo... No es penalti. Juanfe es penalti. Nada. No. Urizar se ha quedado solo. Sí, me he quedado solo, pero las reglas de juego lo dicen muy claramente. Dice, será tiro libre directo en caso de que la falta cometida implique contacto físico. Un empujón es libre directo y dentro del área es penalti. Y ese empujón le desestabiliza totalmente al jugador a la hora de chutar, está desestabilizado. Por tanto, eso también es penalti. Y ahí no entra el González Fuertes, porque yo puedo discutir que eso González sí que Fuertes sea lo que sea. Lo que no es verdad es que lo haga intencionado. Eso no es gris. Al margen del aplauso de los culés, que Urizar solamente ha agradecido, pero es una acción gris. Entiendo que antes había una acción con los 4 árbitros de acuerdo, y aquí Urizar es el único que ha pedido penalti de la acción, con lo cual entiendo que más que gris es inexistente, ¿no? La otra era de acuerdo absoluto, más que una votación, Urizar. Urizar, vamos a la votación de la audiencia, a ver qué opinan sobre esa acción de Vinicius. Adelante, Gorka, vamos a la votación. Pues vamos a ver la encuesta, ya sabéis, la pregunta es penalti a Vinicius. 5.495 votos ahora mismo. Y subiendo. 75,6% de los votos dicen que sí es penalti, el no 24,4%. Urizar le parece igual que la de Asensio. A ver, Además, Ana, adelante, Ana. Chiringuito Polémica acaba de meterse en las tendencias aquí en España precisamente porque hay muchos madridistas que están tremendamente indignados y es bastante salvaje. Pues que es escandaloso el penalti, que claro que era penalti pero que el VAR no ha querido pitarlo, que penalti clarísimo y no lo pita porque es el Madrid y porque es Vinicius, también nos dice Coronita. Fernando que es penalti como una casa. Es cierto que, por ejemplo, Fran dice que es penalti pero que no lo pita por lo que también se ha comentado aquí, que por cómo se cae Vinicius. Bueno, que es imposible no pensar mal, bochorno, escándalos.